Hola amigos, buenas tardes. En este video quiero enseñarles a fabricar algo que me parece importante. Es una sugerencia a partir de un suscriptor en un comentario de Jesús Charona, que me sugirió hacer un video propiamente de cómo se elabora y cómo funciona el sistema de energía solar que suministra 110-120 voltios en corriente alterna para poder por medio de este cargar todos los aparatos que necesiten ser cargados normalmente de la toma corriente de la casa de energía residencial. Entonces voy a enseñarles en este video cómo elaborarlo, cómo hacerlo todo, y es importante resaltar un par de cosas. Entre esto que digamos nosotros tenemos diferentes opciones para suministro de energía. Entre estas opciones de suministro de energía alterna para nosotros en una situación en que no nos encontremos en una zona residencial, podemos contar en primera medida con las baterías. Entonces tenemos baterías normales o incluso baterías alcalinas, que son las pilas comunes de AA, AAA, incluso las grandes, que son mucho menos prácticas. Pero entonces lo que sucede es que estas baterías se desgastan y no rinden tanto. Lo que sucede es que por su fabricación tienen cierta limitación en cuanto al suministro de energía. Funcionan perfectamente para aplicaciones residenciales como controles remotos o en casos que necesitemos poco suministro en aparatos electrónicos pequeños. Sin embargo, cuando nosotros necesitamos para situaciones como en un campamento, las pilas que requieren una linterna de alta luminosidad no van a ser suficientes, van a durar muy poco. Entonces la siguiente opción que nosotros tenemos es cargar baterías o pilas recargables. Entonces con estas pilas recargables lo que nosotros tenemos es un suministro mucho mayor. Tienen alrededor de mínimo 650 mAh en AAA. Entonces eso ya es significativo a comparación de una pila común, aunque sea alcalina. Entonces lo que vamos a tener es una posibilidad, además de tener mayor suministro, una posibilidad de recargar nuestras baterías cuando éstas se agoten y tener un suministro de energía continuo. Sin embargo, hay un inconveniente con esto, y es que nuestras baterías recargables, las que encontramos comercialmente, siempre vienen con un cargador de baterías que es al toma corriente. Entonces se carga con el cargador a la toma de 110-120 voltios, pues en nuestro caso acá en Colombia o en América en general. Entonces cuando nosotros nos encontramos por fuera, no es fácil encontrar, o no va a ser posible, digamos, estamos en una montaña, en un campamento, encontrar un toma corriente. Entonces lo que les voy a enseñar es una alternativa para suministrar esos 110-120 voltios y poder alimentar o recargar, digamos, nuestras baterías, que es el propósito que yo pongo en lo que se incluye en la maleta de supervivencia de 72 horas, maleta de emergencia. Para lo cual vamos a tener nuestro suministro continuo de baterías que nos van a durar más, y vamos a tener cómo recargarlas. Esta recarga va a ser por medio de un sistema de generación de energía por energía solar, a partir de energía solar. Entonces lo vamos a poder hacer en cualquier parte del mundo, con una mínima irradiancia solar. Entonces esto es básicamente lo que les quería comentar. Y bueno, adicionalmente lo enfoco a lo que son las pilas recargables, que son de iones de litio, ya que estas baterías no se pueden recargar con un sistema normal que genera 5 voltios como son los power bank, como el que tengo acá. Este power bank es de 5 voltios, genera 5 voltios, ya que es para alimentar o para recargar celulares o dispositivos electrónicos pequeños, MP3, MP4, incluso cámaras. Entonces este nos sirve para recargar. En este caso es de una capacidad de 8000 mAh. Es una muy buena capacidad. Tiene dos puertos, uno a cada lado.
y pues su puerto mini USB, que es por donde recargamos directamente la energía con adaptador de 5 voltios nuestro power bank. Este es el que muestra una maleta de supervivencia, porque al tener panel solar nosotros no necesitamos siempre tener acceso a la energía para poder recargarlo. Se puede recargar no a un 100%, pero sí podemos tenerlo cargado y tener energía de reserva para recargar nuestros aparatos electrónicos como el celular. Sin embargo, esta nos suministra 5 voltios por USB, lo que no es viable y no es fácil convertirlo a nuestros 110-115 voltios que necesitamos para recargar en AC, corriente alterna, nuestros cargadores de pilas recargables. Entonces, adicionalmente a esto, es un complemento. Este nos puede servir para recargar nuestros aparatos electrónicos que se recargan por USB, y adicionalmente podemos tener nuestro sistema de generación de energía que nos suministra 110 voltios de corriente alterna, con lo cual funcionan todos los aparatos residenciales en el estándar acá en América. Entonces, bueno, vamos a ver cómo fabricarlo para ver posteriormente su funcionamiento. Tenemos por acá unos ejemplos de lo que son los cargadores de las baterías o las pilas recargables que se utilizan o que tengo para utilizar en la maleta de supervivencia, cuáles son pilas AAA, pilas AA y pila 18650. En este caso ya tengo una linterna minera que tiene también una pila recargable de iones de litio, que es de una referencia más pequeña que la 18650, si no estoy mal es una 16340, y se recargan con este. Este es un cargador universal de esas baterías y al igual es a toma corriente. Tenemos el cargador de las pilas AA de AAA, que también es a toma corriente. Un cargador de pilas de 9 voltios de pila cuadrada, también a toma corriente. Y el cargador de los radios de comunicación, el adaptador y el cargador para cargar los radios en este caso unos Motorola, que son los de comunicación en la maleta de supervivencia. Entonces todos estos aparatos requieren suministro de 120 voltios AC. Entonces estas son las aplicaciones para lo que lo vamos a hacer. Incluso podríamos poner a funcionar cualquier aparato que se conecte a toma residencial, siempre y cuando no tenga un consumo mayor. Aparatos electrónicos mayormente, aparatos eléctricos no va a soportar. Entonces vamos a ver ahora sí cómo es el proceso. Primero que todo vamos a ver qué necesitamos para la elaboración de este. Entonces necesitamos primero que todo un panel solar que sea de 12 voltios, y podemos buscarlo ya por el tamaño, el que tenga menor generación de corriente. ¿Listo? En este caso yo compré uno de 12 voltios a 1 vatio y mide aproximadamente 13 centímetros por 13 centímetros. Entonces nos sirve perfectamente, es portable y es un panel rígido. Entonces este es con el que vamos a captar la energía solar y vamos a generar nuestra corriente eléctrica. Ahora tenemos también muy importante, una parte muy esencial, lo que es el inversor de corriente, que es el que nos realiza la inversión de 12 voltios en corriente directa a 120 voltios en corriente alterna. Este inversor es un inversor que lo conseguí en una tienda grande, en un almacén grande en Colombia, pues es Home Center. También lo podrían encontrar en otro país. Es un inversor que se utiliza básicamente para el suministro o la alimentación de aparatos eléctricos desde el carro. Entonces lo vamos a encontrar muy fácilmente, es en la sección de autos. Como podemos ver, tiene el conector para el encendedor de cigarrillos del auto, que es donde vamos a tomar los 12 voltios. Y bueno, del otro extremo tiene el pin que va a ir conectado al inversor. Este inversor nos va a botar ya los 120 voltios. Ahora, otra parte importante que necesitamos es el almacenamiento de energía.
El almacenamiento de energía lo vamos a hacer en una batería de almacenamiento eléctrico que sea una batería seca, libre de mantenimiento. ¿Por qué esto? Porque son las baterías que son de plomo ácido y son las más adecuadas para realizar todos los ciclos de carga y descarga y los que se utilizan para realizar sistemas de energía solar. No hay necesidad que sea de ciclo profundo, en este caso la más pequeña que conseguí fue de 1.2 amperios hora, lo suministra durante 20 horas como se puede ver en la referencia y pues es a 12 voltios claramente. Entonces tenemos nuestro almacenamiento, nuestra conversión y nuestra generación. Ahora como adicionales necesitaremos un diodo rectificador, un 1N4004. En este caso no necesitamos mucho, por lo que no tenemos mucha corriente, no vamos a manejar mucha corriente, entonces será suficiente con este. Y adicionalmente ya necesitaremos otros elementos como lo son un multímetro con el que podemos verificar el voltaje, principalmente solo medición en voltaje de corriente directa, un bisturí o un pelacable que nos va a servir pues para hacer las conexiones, un cautín para realizar las soldaduras, para hacer un ensamble formal, unas pinzas y unos cortafríos, en este caso están acá mismo, crema para soldar, necesitamos estaño, no lo saqué en el momento. Yo puse un termo encogible para proteger las uniones que vayamos a hacer con soldadura, y como material necesitamos un cable. En este caso yo opté por un cable número 22. Esto es un cable duplex 2x22 que es suficiente para la corriente que nosotros necesitamos. El diodo que mencionaba, el diodo rectificador, y bueno, esos son todos los materiales. Vamos entonces ahora a ver cómo lo ensamblamos. Bueno, vamos a hacer la prueba de generación de energía con el panel solar. Este es el panel solar que vamos a utilizar, que es de 12 voltios. Es de un vatio de generación. Y pues bueno, vamos a aprovechar que está haciendo buen sol. No sé si se alcance a enfocar. Ahí está un poco nublado, pero está haciendo buen sol en este momento. Entonces vamos a hacer la prueba con el panel. Ya he ubicado acá la cámara. Tenemos el multímetro. Ya está en la escala de voltios. Y bueno, entonces con las puntas directamente vamos a medir en las terminales que tiene el panel. Entonces vamos a proceder a hacer la medida. Vamos a ir registrando cuánto va generando. Un poco incómodo. Listo. Deberíamos estar teniendo medida. En este momento que hay un poco de sol, no está tan intenso, y tenemos 14.3 voltios, 14.4 voltios. Ya sale un poco más el sol, tenemos 14.80 voltios. Entonces podemos ver que tiene una generación correcta, que es de 12 voltios el panel, y es adecuado para la recarga de la batería, que debe estar por encima de los 12 voltios claramente, mínimo unos 13 voltios para que cargue eficientemente la batería. Este panel pues ya veremos que haciendo los cálculos se va a demorar un poco recargando la batería que tenemos. Sin embargo pues hemos optado por esta batería como ya lo notamos,
por su capacidad de carga y descarga. ¿Listo? Entonces vamos a proceder entonces con el montaje, a armar el circuito y posteriormente la prueba. Bueno, ahora entonces sí vamos a proceder a hacer el ensamble de todo el sistema. Primero lo que vamos a tomar es el panel solar y en su parte posterior vamos a encontrar dos terminales, que son las terminales de positivo y negativo, que deben estar debidamente identificadas. Ahora con el diodo rectificador 1N4004 en este caso, nos vamos a fijar que tiene una parte de la parte negrita, tiene un extremo que tiene una banda gris o plateada. Esta parte es el cátodo. Entonces vamos a tomar la parte contraria, que es el ánodo, que es donde no tiene la ruedita, y vamos a soldar ese extremo con el terminal positivo del panel solar. Este dispositivo electrónico es para que no haya inversión de corriente, es decir, cuando no se esté produciendo o generando corriente en el panel solar y el voltaje sea inferior al de la batería, como van a ir conectados en paralelo, no haya inversión de corriente, es decir, consumo de energía por parte del panel de la batería. Entonces evitamos que haya esa corriente inversa al poner el diodo, ya que pues, el diodo permite que la corriente circule solamente en un sentido. Por eso es importante ponerlo en este sentido, si no, no nos va a funcionar la recarga del panel a la batería. Entonces calentamos el cautín. Acá tenemos el cautín con la pomada para soldar y el estaño. Tenemos un rollito de estaño. Primero que todo vamos a preparar los terminales. Entonces lo que vamos a hacer es, en el caso del diodo, vamos a coger el diodo de su terminal y vamos a estañarlo. Entonces primero lo vamos a untar de pomada, tanto el diodo como las terminales del panel solar. Vamos a untarlas. Y vamos a estañar también los dos extremos del diodo. Entonces el diodo, luego de aplicar la crema en los terminales, vamos a tomarlo con las pinzas para no quemarnos y vamos a aplicarle el estaño, o en este caso yo he puesto esta tablita de madera como superficie protectora para poder estañar sin quemar el escritorio o la mesa donde estemos trabajando. Entonces simplemente calentamos en los dos extremos y untamos el estaño para que se adhiera al terminal. Y hacemos lo mismo con los terminales del panel. Listo. Teniendo estañados los terminales, como podemos ver, y los terminales del diodo, vamos ahora, recordando que es el terminal que no tiene la banda plateada, va al terminal positivo del panel solar. Y lo soldamos. Solo derretimos con el cautín para que el estaño se esparza y solde los terminales.
Ya tenemos soldado el diodo. Ahora, de los terminales que van al inversor, en este caso van desde el terminal que va hacia el carro, que es este, y el terminal que va conectado al inversor, que va conectado en este hueco. Vamos a conectarlo y la parte contraria la vamos a cortar. Estos son dos terminales los que necesitamos, que es positivo y negativo. El negativo es el que se encuentra en la parte exterior, que es el que hace contacto con estas dos láminas que hacen presión, y el positivo es la punta. Los vamos a identificar fácilmente, ya que al cortarlo vamos a encontrar que tiene una camisa como si fuera un cable coaxial. Lo vamos a pelar aproximadamente unos 3-4 centímetros para poder hacer una buena unión. Cortamos con cuidado el encauchetado si son de estos cables, porque podemos lastimar la camisa, que es el cable negativo del cable. Entonces acá tenemos camisa, es el negativo, el extremo negativo, y el que está adentro es el extremo positivo. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una conexión en paralelo entre estos dos cables, que son los que van a la alimentación del inversor, y los dos terminales de la batería, el positivo y el negativo. El positivo está representado en rojo y el negativo está representado en negro. Entonces vamos a unir estos positivos, con el del otro extremo del diodo, que es el ánodo, y la terminal positiva de la batería. Y igualmente vamos a hacer con el negativo, vamos a unir con el terminal negativo del panel y el terminal negativo de la batería. Entonces esta unión la podemos realizar con este mismo cable, ya que es grueso y es largo, o si queremos podemos utilizar el cable que hemos comprado. Con 1 metro de cable sería más que suficiente. Este es el cable duplex 2x22 que les comentaba antes. En este caso no sé, vamos a realizarlo vamos a realizar la unión a la batería de estos positivo y negativo, y de acá vamos a traer dos cables con este cable blanco hacia los terminales del panel. ¿Listo? Entonces igualmente como realizamos antes, vamos a estañar primero. Vamos a estañar cada terminal con pomada primero que todo, para que se diera más fácil el estaño. Los terminales de estos, acá me falta pelar vamos a estañar. Y si queremos podemos colocar en este momento el termoencogible antes de soldarlo, pero en este caso es más gruesa la terminal y el cable, por lo que no va a caber en este termoencogible. Entonces no le vamos a poner acá, y acá vamos a soldar estos. Vamos a dejarlo de unos 20 centímetros más o menos. La longitud ahí sí que requiera cada uno, depende de lo compacto que lo vayan a hacer. Y vamos a separar el cable en este caso, porque viene duplex, y a prepararlo al igual que los otros con estañado.
Es muy importante dejar una buena soldadura para que no se vaya a deteriorar y no se vaya a dañar la conexión. Y vamos a proceder a estañar cada uno de los terminales. Primero vamos a estañar la batería. Ahora vamos a estañar los cables que van directo al inversor. Y por último vamos a estañar los del cable dúplex. Listo. Entonces ahora sí vamos a proceder a realizar las uniones. Primero vamos a unir estos dos. Bueno, en este caso que es cable dúplex, no podemos hacer una muy buena distinción por lo que son del mismo color, de cuál es el positivo y negativo. Entonces podemos guiarnos, ya que es un tramo pequeño, de el cable que viene marcado. Solo uno de ellos viene marcado con la marca del cable, el calibre y todas las especificaciones y lo demás. Entonces voy a tomar en este caso ese como el positivo. Entonces ese lo voy a soldar a este extremo. El que está marcado lo voy a soldar al positivo, que es donde viene el diodo. Esperamos un momento que se enfríe un poco para que no se vaya a soltar. Y ahora lo mismo con el terminal negativo. Verificamos que quede bien la soldadura en los terminales. Y ahora entonces vamos a soldar estos dos acá. Vamos a dejar el panel por acá. Vamos a soldar el positivo al rojo, que es el positivo, y el negativo, que es el desnudo, acá. Y en este caso el positivo es el que está contramarcado como lo soldamos allá. Entonces es este. Y el negativo, o sea que este va acá. Y el negativo es este. Los vamos a voltear para que queden al derecho. Listo. Entonces estos van a ir acá. Y estos van a ir acá. Listo. Entonces vamos a proceder a soldarlos. Ahora vamos a soldar los otros arriba. En este caso toca tener cuidado cuando vayamos a soldarlos, ya que estos se pueden soltar, ya que el estaño se derrite. Entonces vamos a soldarlos con cuidado, sosteniendo al mismo tiempo los que están abajo. Y ahora el negativo, terminal negativo acá. Toca aplicarle más soldadura de estaño, ya que se va para la parte de abajo del terminal de la batería.
Toca mirar un poco que esté buena la soldadura de estaño, que en este caso parece que está un poco vieja y se dificulta un poco que quede bien soldado. Listo, ya la soldamos. Ahora vamos a hacer una prueba fácil y es conectando el inversor. Conectamos el inversor y podemos ver que enciende. Lo desconecto. Ahora voy a conectar. Enciende de inmediato el bombillo que nos indica que ya está funcionando el inversor. En este momento ya estamos teniendo los 120 voltios acá, la salida de corriente alterna con el enchufe de clavija y bueno, acá tenemos el puerto USB que nos suministra 5 voltios también para cargar como con el power bank lo que necesitemos. Vamos a hacer la prueba de energía. Vamos a utilizar para eso el cargador para los radios Motorola, que es este se conecta acá y vamos a conectar a los 110. Acá está conectado. Vamos a poner un radio. Bueno, no nos indica el piloto. Vamos a verificar que estén saliendo los 115 voltios. Vamos a verificar primero con el multímetro. Ponemos en voltaje en corriente alterna y verificamos la salida de sus dos terminales. No tenemos medida. Vamos a verificar el voltaje sobre la batería. Sobre la batería tenemos se está descargando el multímetro. Bueno, vamos a ver si alcanzamos a medir 12.37 voltios. Tenemos el voltaje correcto y vamos a verificar ahora que se encuentren acá los 12 voltios también. Ahí están 12 voltios, ingresan al inversor, ya está en luz verde. Ahora deberíamos tener los 120 voltios, 110 voltios acá en los terminales. Ahí están 125.8 voltios. Ahí están los 120 voltios. Ahora vamos a hacer nuevamente la prueba. Bueno, no sé por qué no se enciende. No se enciende el piloto. Vamos a probar el cargador de pilas AA y AAA. Vamos a poner dos pilas AAA recargables. Estas pilas son de 650 mAh. Y podemos ver que están cargando las baterías, las dos pilas. Vamos a desconectar. Vamos a conectar ahora el
cargador de pilas de 18650, que son las pilas de la linterna Ultrafire, de estas pilas. Vamos a conectarlo y podemos ver que carga correctamente. ¿Listo? Ya encontré el problema con el radio, y sucede que el radio yo le había extraído las baterías, entonces no tiene sus baterías. Entonces le vamos a poner las baterías y a probarlo nuevamente. Vamos a probar nuevamente el cargador de los radios. Vemos los pilotos indicadores. Vemos que se enciende cuando conectamos el radio. Listo. Entonces, bueno, así podemos ver el funcionamiento efectivamente de recarga de aparatos a 115 voltios. A través de un inversor de corriente con su batería de almacenamiento y el panel solar. El panel solar nos va a estar continuamente recargando la batería, para que no se nos agote. Deberemos tener una exposición continua del panel para que sea más eficiente la carga. Tenemos el piloto indicador en el inversor, que nos indica pues el funcionamiento correcto del aparato. Y pues bueno, solo son estos tres elementos y pues el diodo, los que componen el sistema de generación de energía. Los podemos apilar o almacenar de la manera que nosotros queramos, en una caja, en un recipiente plástico, donde queramos. Y tenemos nuestro sistema de generación de energía por medio de energía solar, generación de corriente alterna a 120 voltios AC, a partir de panel solar de generación de 12 voltios DC. Entonces no es más, solo quedaría ponerlo en un paquete, en una caja plástica, en donde lo vayamos a meter. Pesa aproximadamente 500 gramos. Principalmente pesa la batería, la que mayormente pesa. Eso es todo. Este es el sistema de generación de energía alterna para campamentos o situaciones de emergencia donde necesitemos suministro de energía residencial convencional. Eso es todo por el video. Cualquier duda, inquietud, por favor en la caja de comentarios. Nos vemos en otro video. Muchas gracias por ver el video. Si no se han suscrito, suscríbanse, llegarán notificaciones de cuando suba videos. Si quieren tal vez que realice algún review o un video de algún tema referente a lo que es bushcraft, campamento, supervivencia, lo dejan en la caja de comentarios. Y hasta pronto, nos vemos en el próximo video.